Gran Salto del Tequendama, un monumento de la historia nacional, un monumento de la geología, un espectáculo de verdad extraordinario. Y hemos llegado aquí con algunos de los miembros de los tobaristas que nos han acompañado en una expedición que ha sido marcada por los golpes, las risas, los rayones con la vegetación y sobre todo con los chismes. Les damos la bienvenida aquí en este lugar extraordinario a ¡Cuentos de la Noche! Bueno, bienvenidos nuevamente. Cuentos de la Noche, un espacio para entretenernos. Recibí esta botellita de biche, la agradezco mucho y la aprovecharé en Navidad, de Nina Carolina y la hija de nombre Isabela. Mucho trabajo tuvieron para enviarla. También recibí muy amables curiosidades del español, del latín y de la geografía de Colombia. El autor Luis Fernando Galeano Garavito, aquí está, lo ven ustedes, y me llegó por acción de Andrés Sánchez y de Liliana Amortegui. A ellos muy amables. Ya casi terminamos la serie del Salto del Tequendama, bien difícil. Terminamos lo que es la recolección de campo, imágenes y todo eso, y ahora viene lo peor, que es el proceso de edición, armar todo eso para que quede un video o un documental que sea entendible. Hace mucho tiempo hubo una explosión de supernova. Ha habido varias estrellas que explotan en el espacio y provocan una ráfaga de radiación muy especial. Esas estrellas que explotan las llaman supernovas, y el registro de las supernovas ha quedado impreso en muchas rocas a lo largo de los tiempos de la prehistoria. Antiguamente, aquí tienen ustedes una roca de un parque nacional en Estados Unidos. El testigo hizo un mapa celeste en la roca y dibujó algunas cosas que los científicos ya han identificado. Ahí están los nombres. Y entre lo que dibujó estaba algo que vieron en el cielo durante muchos días. Una supernova. No es nueva la historia. Y sobre ese tema de las supernovas hay un cuentico, una ficción, algo muy especial. El lucero. Ficción. Corrían los tiempos de los antiguos, cuando un lucero asomó en el cielo, en horas de la madrugada. Era pequeño, pero muy brillante. Los que lo vieron primero llamaron a los demás, y todos observaron embelesados la estrellita brillante que emitía avisos, rayitos de colores en el firmamento. Las gentes de las aldeas en todo el territorio lo vieron maravillados. Desde aquel momento, el lucero se veía de noche y de día, no desaparecía. Y así, desde ese día, en las madrugadas, las caracolas de aviso anunciaban su saludo al luminoso.
Entonces los más sabios comenzaron a explicar la maravillosa presencia. Es el dios Lucero que vino a visitarnos. Háganle reverencia cuando lo vean. Inclínense, que el dios nos está mirando. Entonces, a los que más sabían del lucero, las gentes los nombraron, los designaron sacerdotes y al mismo tiempo nombraron guardias que vigilaban al astro brillante día y noche. Y así surgió la religión del lucero. Con los meses construyeron plataformas escalonadas, a las que solo tenían acceso los sacerdotes y los guardianes del lucero. En el territorio, los pueblos competían para ver quién construía la plataforma escalonada más alta, y las construían altas para ver quién llegaba más cerca del lucero. Día y noche, los sacerdotes sabios lo miraban. Entonces, comenzaron a pedir ofrendas, regalos para el dios lucero, ofrecimientos que en lo alto de sus plataformas escalonadas los ministros del lucero le entregaban. Primero fue comida y luego fue riqueza, oro, metales preciosos y valiosas piedras brillantes. Los sacerdotes gobernaban y transmitían al pueblo los deseos del lucero, antojos que en mensajes decían recibir del gran astro brillante. Y así comenzó la tiranía del lucero. Con el tiempo las ofrendas se cambiaron por sacrificios humanos, y si llovía mucho o había sequía, si temblaba la tierra o los volcanes rugían, sacrificaban más gente del pueblo. Las gentes del pueblo, o populacho como les decían los sacerdotes, comenzaron a odiar al tal lucero. Entonces, una mujer anciana, poseedora del don de la videncia, alzó la voz y dijo: «No es un dios, es una estrella a punto de explotar, y si no nos protegemos, nos va a matar a todos». «¡Blasfemia, blasfemia!», gritaban los sacerdotes, y sin darle ninguna oportunidad capturaron a la anciana, la llevaron a la cumbre de la plataforma escalonada y allí la sacrificaron. Algunos creyentes de la mujer, silenciosos y cansados de la tiranía del lucero, siguiendo las recomendaciones que ella les había dado, abandonaron el territorio y tomaron camino al sur, lejos, muy lejos. Muchos días después, uno de los vigilantes hizo sonar la caracola de alerta. Por pasadizos internos para que el pueblo no los viera, los adoradores subieron a la cumbre de las plataformas escalonadas y allí, mirando al lucero, vieron que se agrandaba, que crecía. Aterrados hicieron un consejo y luego, desde lo alto, uno de los ministros del lucero gritó al pueblo que aterrado veía el fenómeno: «¡No se asusten! El lucero es nuestro gran Dios. Nos está saludando y con su luz nos está bendiciendo y nos pide más sacrificios». Unos días después, alrededor del lucero que engordaba, se formó un halo,
una corona roja que lentamente crecía. El pueblo se asustó y comenzó a reclamar a sus odiados tiranos. Entonces los sacerdotes del lucero declararon días de fiesta, días para honrar al lucero que los bendecía. Los sacrificios en honor al dios creciente y adornado por una corona roja continuaron. El pueblo danzaba, reía, comía y hubo desenfreno. Pero esto no duraría. Luego de un mes de fiesta, en el cielo, el halo de luz aumentó. El lucero se encendió como fuego y aterrados en medio del sopor de la gran fiesta, los habitantes, sacerdotes y guardianes aterrados, vieron que el cielo a su alrededor se puso rojo como fuego. Con las horas, el calor reinante aumentó hasta que se hizo insoportable. La gente subía y las plataformas escalonadas quedaron vacías. Entonces, el calor como fuego lo invadió todo. Al final, el pueblo que adoró al lucero desapareció. Y como recuerdo, solo quedaron las plataformas escalonadas. Plataformas que al paso de los siglos fueron invadidas por la selva. Ficción. Petroglifos. En muchas partes del mundo, en China, en Sudamérica, en otros lados, hay referencias que los estudiosos de la astronomía han aprendido a identificar. Hechos prehistóricos grabados en la roca, en el arte rupestre, y los han logrado identificar, y aún falta mucho. Bueno, vámonos con un cuentico bonito, un cuentico sano, un cuentico, sí. Aquel día, la mariposa más hermosa del mundo planeaba de un lado a otro, dando graciosos y elegantes aleteos bajo la fresca sombra del follaje en un rincón de las selvas de la gran Amazonía. Al volar, sus alas adornadas con primorosos colores relucían como el arco iris en un día de sol. En ellas, al agitarse, se veían brillantes puntos de plata que se encendían como miles de estrellitas. Al pasar, los animalitos del bosque, insectos y demás, la miraban embelesados por su belleza y a su manera hacían una venia para saludar a la reina de la selva. Y así, un día, la paz del monte fue interrumpida por un mariposo grande y negro. Un mariposo de alas grandes y fuertes, tan afiladas como cuchillos, y cuando con ellas tocaba las hojas o las flores, las cortaba limpiamente. El rostro del mariposo era peludo y feo. Sus grandes ojos negros emitían visos violeta y la mirada infundía terror. Los insectos y otros animalitos del bosque al verlo se escondían bajo los troncos y las hojarascas en el suelo. Otros ascendían a lo más alto de las copas de los árboles. Los que lo veían primero daban la alarma y gritaban: ¡Ahí viene el mariposo! Cuando el mariposo pasaba, la selva quedaba en silencio. Y así, un día,
llegó volando al nuevo territorio del mariposo grande y feo, la mariposa hermosa, de alas adornadas con primorosos colores que relucían como el arco iris en un día de sol. El mariposo, al verla, maravillado voló tras la hermosa y al hacerlo sincronizó su vuelo con ella. La hermosa, aceptando el galanteo, le correspondió en el vuelo. Un cucarrón que veía la escena pensó: no puede ser, ¿qué le vería? Una mantis religiosa agazapada en una rama movió su cabeza triangular y exclamó: ¡está loca! ¡Está loca! Con los días, de un huevo negro y grande escondido bajo una hoja, nació una oruga gusanienta, grande, gorda, carnosa y jetona. Un adefesio de mandíbulas grandes como sierras. Un disparate hambriento y taragón que hacía ruidos al caminar. Comía de todo y cada día era más grande. Los animalitos del bosque, cuando la escuchaban o veían, huían despavoridos. Nadie la enfrentaba. Le tenían miedo y cuando venía todos gritaban: ¡ahí viene la asquerosidad asquerosa! ¡Ahí viene el monstruo dragón y jetón! ¡Corran, corran, corran! Había pánico en la selva. Por esos días, Pedrito, un cachorro de jaguar curioso y aventurero, caminando con mamá jaguar, aprovechando que en un claro a la orilla de un riachuelo, ella, la mamita jaguar, se recostó para descansar y retosar, tomando el sol. Pedrito jaguar, sin alejarse mucho, decidió explorar. Y oliendo aquí y allá y mirando aquí y allá, se metió en los dominios de la oruga jetona, a la orilla del riachuelo. Entonces, al aproximarse a una gran hoja, sintió el sonido de la jetona. Y al alzar la mirada, Pedrito jaguar se encontró de frente con la oruga jetona y fea. Pedrito, por ser un cachorrito sin experiencia, no sintió miedo. Se fue acercando y con su nariz olfateó a la fea. En eso, la jetona grande y gorda, con sus mandíbulas largas y aserradas, se lanzó hacia adelante y agarró la nariz de Pedrito. Pedrito lanzó un doloroso ayayay, ayayay, un ayayay jaguaresco, y entonces rodó por el suelo tratando de soltarse, de quitarse la asquerosa que le mordía la nariz. Pedrito rodó hasta la orilla del pequeño riachuelo y allí, en una pequeña playita, moviendo sus paticas como limpiándose el hocico, por fin se zafó, se soltó de la jetona fea. Pedrito adolorido chillaba. En ese momento, una garza blanca de cuello largo que observaba alzó la cabeza con su pico, con un pico largo que tenía forma de lanza.
La oruga gorda y grande, al caer al suelo, rápidamente se puso en guardia y ágilmente, con movimientos reptilianos, saltó hacia el rostro de Pedrito. Entonces, ¡zuas! Al momento se escuchó un chillido gusaniento. Doña Garza Blanca, de un salto y ágil picotazo, ensartó la oruga fea y horrible en su afilado pico, y luego, lanzándola al cielo, esperó que cayera, abrió el pico y la tragó. Pedrito, asustado, vio la escena y, corriendo con la nariz hinchada, fue y se metió entre las patas de su mamá jaguar, que en ese momento dormitaba bajo el sol. Y de este corto cuento de Pedrito Jaguar y sus aventuras en la selva quedan dos moralejas, y esas moralejas, esas enseñanzas, se las dejo a ustedes. Cuenticos cortos, cuenticos que se han quedado por ahí, guardaditos, y que se han recopilado o los he recopilado a lo largo de los años. Vamos a ver una historia rara, de pronto tiene que ver con extraterrestres. Patuleco. Patuleco, tierra cafetera en una zona de montañas. Patuleco subía hacia la cumbre en busca de la carretera que conducía al pueblo. Iba cargando un bulto de café, una pequeña riqueza que había producido en su parcelita. Ascendía por una vía destapada, un camino hondo y profundo, hecho a lo largo de los años de transitar y transitar por él. Un camino de mulas que servía a toda la vereda para ir hacia el pueblo. Patuleco, agachado, mirando hacia el piso con su bulto de café al hombro, subía lentamente. No estaba cansado, estaba acostumbrado a ese ejercicio desde que era pequeño. Al lado y lado del camino había vegetación, algunas orquídeas y otras plantas de clima cafetero. Patuleco subía sin detenerse. Entonces, al llegar a una curva, sintió un frío profundo que le congeló hasta los tuétanos de los huesos. Extrañado, alzó la mirada y un grito se escuchó en toda la montaña. El eco del alarido bajó siguiendo la senda del camino. Patuleco cayó sentado al piso. El bulto de café rodó a unos metros abajo. Lo que veía lo asustó. Lo asustó profundamente. Frente a él, parado en el camino, había un ser bajito de color gris, ojos negros grandes e inclinados, nariz pequeña, boca y mentón reducidos. Tenía los brazos más largos de lo común, los dedos iban más abajo de las rodillas, las piernas eran cortas. Estaba como vestido con un traje ajustado de color gris. Patuleco lo miró. El ser lentamente se le fue acercando. Para él, para Patuleco, el ser era algo nunca visto, y de inmediato pensó en las enseñanzas de la iglesia. «Es un demonio, es un demonio, vino a cogerme». Arrastrándose de espaldas en el piso, Patuleco trató de retroceder, pero el ser se le acercó y cuando ya estuvo muy cerca frente a él, Patuleco,
sin poder levantarse y sin poder retroceder más, sintió que el ente, la cosa esa, le ponía una mano de dedos largos y grises sobre su cabeza. Ya en horas de la tarde, un vecino que transitaba con su mula lo encontró tirado en el piso. Al observarlo, vio que Patuleco estaba vivo. Entonces lo sacudió, le dijo que despertara, le echó agua en la cara, y cuando al fin Patuleco reaccionó, abrió los ojos. Al despertar, Patuleco se sintió como perdido. Se sintió totalmente atontado, borracho. Era como si hubiera bebido 1000 botellas de licor. El vecino, viendo que Patuleco reaccionaba, trató de levantarlo, pero el hombre estaba todo borracho. No se podía sostener en pie. Entonces el vecino lo acomodó. Sacó una panela que guardaba en su mochila, cortó un pedazo, lentamente lo hizo polvito en su mano y se lo dio a comer. Al rato, y después de mucha panela, Patuleco fue perdiendo su borrachera y el vecino le daba más y más panela. Cuando al fin Patuleco pudo sostenerse en pie, con mucha surumba en la cabeza, comenzó a caminar. El vecino ya había recogido el bulto de café y lo había ubicado sobre su mula. Y así bajaron por la montaña. Al llegar a la casa, el vecino le contó a la señora, a la esposa de Patuleco, lo que había pasado, y esta, aterrada, cariñosamente lo agarró, lo llevó al comedor y lo sentó en una silla. Pero Patuleco, todo surumbático, prefirió la cama, y allí se quedó profundamente dormido. Al día siguiente, cuando ya estaba mucho mejor, la señora le preguntó, pero Patuleco fue incapaz de contar qué le había sucedido. No recordaba nada. La mujer aterrada preguntaba y preguntaba, «Mijo, ¿qué le pasó? Cuente qué le sucedió». Patuleco le decía que no recordaba nada. Lo único cierto es que a partir de ese día Patuleco tuvo un profundo miedo de subir solo por el camino que conducía a la carretera que llevaba al pueblo. Desde entonces, su señora lo acompañó en la correría. Con los meses, Patuleco fue recordando lo que le había pasado, y cuando al fin tuvo pleno conocimiento de lo que le había sucedido, le contó a su esposa, y ella le dijo que era el demonio, que lo mejor era ir al pueblo para que el cura le hiciera un rezo y lo bañara en agua bendita. Y esa historia es la que cuenta Patuleco. Hoy en día, ya entrado en años, la recuerda y dice que aún siente frío en el tuétano de sus huesos, que aún recuerda la mano fría que el engendro le puso en la cabeza. Y este es el cuento de Patuleco en las montañas cafeteras de Colombia. Y de Patuleco pasemos a otro cuento también raro y extraño, que de pronto fue realidad, no sabemos, pero es un cuento raro y muy extraño. Lorena y Hugo transitaban por la carretera que conduce a Sogamoso en el departamento de Boyacá, en Colombia. Eran las 7 de la noche. Venían viajando desde una ciudad llamada Bucaramanga en el departamento de Santander. Su viaje a esta zona de Sogamoso era el primero que realizaban y para orientarse
Para guiarse, Hugo tenía prendido en su celular y frente a él una aplicación que lo guiaba en la ruta. Los dos iban tranquilos. Hugo bebió una taza de café que le ofreció su esposa, café que llevaba en un termo, y viajando, manejando, siempre estaba atento a la aplicación y escuchaba la voz que lo guiaba. A 100 metros hay una curva, a 200 hay un retén, y así Hugo y su señora viajaban. Un rato después, el celular sonó y la aplicación dijo: a 20 metros, vire a la izquierda. Como Hugo no conocía el camino, viró a la izquierda y entonces entraron a una vía extraña toda alumbrada con una luz azul. Y así fueron siguiendo la vía, una senda que era diferente a la que habían transitado, una carretera ancha muy iluminada, y al frente, al fondo, había una luz blanca intensa. Hugo avanzó y poco a poco fueron acercándose a la luz. De pronto, esa luz se encendió con un fulgor muy grande y en ese momento el carro se apagó. Todo quedó oscuro. Aterrada, la señora cogió el celular para alumbrar con la aplicación de la linterna en el celular. Pero el teléfono no se prendió. Al día siguiente, una patrulla de la policía se detuvo al lado de un carro que estaba parado y con las puertas abiertas. A un lado, en el suelo, todos desgonzados mirando hacia la carretera, con las piernas estiradas, estaban Hugo y su señora. Estaban recostados al carro. La policía se acercó pensando que eran víctimas de algún asalto y que estaban muertos. Pero al tocarlos, al indagar, se dieron cuenta que estaban vivos. Estaban vivos, pero estaban privados. Entonces, como no despertaban, por radio llamaron a la central, y 1 hora después o algo más, llegó una ambulancia. Cargaron a los 2 esposos. Los policías cerraron el carro con las puertas abiertas y luego la ambulancia partió. Ya en Sogamoso, los esposos fueron atendidos y el médico, después de examinarlos, dijo que solo estaban privados, que dormían profundamente, que su salud estaba bien, que no tenían ningún golpe y que sus signos vitales eran normales. Les colocaron suero y los dejaron en sus camas. La policía ya había tomado los datos. En horas de la tarde, el primero que despertó fue Hugo y luego su señora. Entonces, aterrados, se dieron cuenta que estaban en un hospital. La policía, atenta al caso, viéndolos despiertos, se acercó para indagar. Entonces los 2 esposos contaron su historia. Contaron lo de la luz y cómo el carro se había apagado. Los policías se rieron y, cuchicheando, uno le dijo al otro: estos se la fumaron verde, quién sabe qué se metieron. Luego de un control, el médico determinó que no tenían ningún problema y les dio la salida. Pero antes tuvieron que pagar la cuenta de la ambulancia y la cuenta del hospital. El carro ya lo habían remolcado a los patios de la policía y allí tuvieron que pagar el servicio de grúa y el parqueadero. Lorena y Hugo nunca entendieron realmente qué era lo que les había pasado, y desde entonces, cuando cuentan su historia, muy pocos les creen. Bueno, y llegamos así al final de estos cuentos de la noche. Vamos a pedirles un favor, que postulen los mejores cuentos de este año, los mejores cuentos del 2022,
El objetivo es hacer un resumen en los días festivos y que no se pierda la continuidad de nuestro espacio. Muchos se van de vacaciones, otros se quedan en la casa y entonces para ellos, mientras nosotros descansamos un poco, les dejaremos esas historias. Postulen los mejores cuentos del año 2022. ¡Qué bárbaro! A nuestros miembros, a los tobaristas que nos han acompañado durante largo tiempo y nos han apoyado, a los miembros que nos apoyan de una u otra manera y nos permiten de pronto salir un poquitico, a los que se han afiliado últimamente, muchas gracias, y a los donantes también. Esperamos que visiten nuestro canal, que hagan comentarios sobre los temas, que eso nos ayuda de una u otra manera a perfeccionar nuestro trabajo. Terminamos aquí. Estamos preparando el Dorado. Comienza la larga edición, perdón, del Dorado, no, del Tequendama. Comienza la larga edición de un espacio que está de pronto lleno de secretos. Bueno, y a todos ustedes, muchas gracias, muy amable. Viviana y yo seguiremos trabajando para llevarles lo mejor del misterio.